Saludos, estimados amigos digitales, donde quiera que se encuentren. Reciban mi abrazo virtual, mi cariño, mi respeto y mi agradecimiento por estar allí, por seguirnos siempre a través de esta maravillosa red social como lo es Instagram. Recuerde que este espacio es una producción del portal informativo El Reporte Global, que lleva por nombre En Conversación con Ríos Lugo. Esta noche voy a estar conversando con el dirigente político del Partido Avanzada Progresista, Lauren Caballero. Buenas noches, Lauren, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va, Lugo? ¿Cómo estás tú? Muy bien, vale, muy bien. Estamos aquí, dispuestos a iniciar nuestra conversación de esta noche. Ratifico, Lauren Caballero es un joven politólogo, dirigente político, con el que vamos a revisar, vamos a hacer una revisión de este panorama político tan complejo que tenemos en este momento. Y bueno, y lo primero que quisiera que iniciáramos esta conversación, Laure, es cómo ves que marcha ese proceso electoral ya establecido para el 6 de diciembre. Y con todo lo que ha pasado últimamente, incluyendo la renuncia del vicepresidente Rafael Simón Jiménez. Bueno, mira, sin duda, Lugo, la situación es, digamos, color de hormiga, por llamarlo de algún modo, ¿no? Eso debido, entre otras cosas, a la falta de claridad estratégica de la oposición en general, pero también producto, pues, precisamente de las maniobras que el gobierno muy hábilmente efectúa para desmotivar, para desmoralizar, para desmovilizar al electorado y a la ciudadanía en general, de manera que, bueno, los propios ciudadanos y la propia oposición llegan a una situación en la que se convierten ellos mismos en sus propios enemigos y el gobierno pues tiene un terreno totalmente favorable en una circunstancia en la cual su más evidente adversario se ha desmovilizado a sí mismo, pues. Entonces eso es algo que llama poderosamente la atención, habida cuenta de que los escenarios como el que se presentan actualmente en Venezuela, de los cuales tenemos registro histórico, lo que nos enseñan es que la oposición, al contrario de lo que aquí se pretende llevar a cabo, o se promociona muy hábilmente a través de las redes sociales, que es la abstención, pues en otras latitudes lo que ha hecho el liderazgo opositor, incluso con sus principales representantes perseguidos, otros en el exilio, algunos de ellos en la cárcel, pues ha sido la participación electoral, el desmontaje de cualquier fraude en el proceso, y un ejemplo de ello lo estamos viendo ahora mismo en vivo y directo en las calles de Minsk. No podemos pasar por alto el hecho de que el día de ayer hubo una elección en ese país, estamos hablando de Bielorrusia. La oposición estaba en franca desventaja desde el punto de vista institucional, pero no así desde el punto de vista de la capacidad, pues, de movilización y organizativa, frente a un gobierno que tiene 26 años en el poder. Me refiero al gobierno de Alexander Lukashenko, y que para nadie es un secreto que se trata de un gobierno autoritario, de un gobierno que acapara los poderes. Pues imagínate que la sede del órgano electoral está en la propia sede del gobierno, o sea, no hay ningún tipo de separación institucional allí, o sea, de transparencia institucional, unas elecciones en las que participó exclusivamente una especie de reliquia de la era soviética, que es una organización que tiene su sede en Rusia y que, bueno, avala esas elecciones como legítimas, como transparentes, pero que frente al mundo no cabe la menor duda de que se trata de una elección fraudulenta. Ahora, al punto al que quiero llegar es cómo se presentó la oposición en este caso a esa situación, cómo se enfrentó la oposición a esa situación en la que, bueno, evidentemente tenían los principales líderes de los partidos políticos de oposición, algunos en la cárcel, otros, bueno, evidentemente inhabilitados para participar en el proceso. Pues
no fue llamando a la atención, sino que se pusieron de acuerdo los que pudieron participar para enfrentar de forma, digamos, más o menos organizada al régimen de Lukashenko. Ahora, hay que ver lo que ocurra en las próximas horas, porque en este mismo instante están ocurriendo protestas masivas. Ya hay algunos reportes de aproximadamente 3.000 personas detenidas, incluso se ha reportado un muerto. Esto no sé si está confirmado o no, pero imagínate, estamos hablando de un gobierno que sin duda alguna no tiene ningún miramiento pues a la hora de reprimir a la gente que sale porque se siente vulnerada en sus derechos a reclamar pues sus reivindicaciones desde el punto de vista de la democracia. Esto obviamente con el apoyo de la comunidad internacional, pero específicamente con el apoyo de la Unión Europea, que bueno, es un vecino cercano y que obviamente no se puede quedar de brazos cruzados frente a una realidad como esa. Pero lo más importante, Lugo, es el hecho de que estos manifestantes, de que estos ciudadanos pues han tomado la batuta y que no se han quedado de brazos cruzados esperando que vengan de afuera a resolverles los problemas, teniendo incluso a la poderosa Unión Europea al lado, haciendo denuncias con respecto a lo que ocurre en su propio país. Son ellos los propios protagonistas de esta historia, y creo que bueno, es muy valiente de su parte haber continuado pues enfrentándose después de 26 años. Estamos hablando de un régimen que es más antiguo por 4 años que el régimen venezolano. El régimen de Lukashenko se instaló en Bielorrusia en el año 94, el régimen venezolano pues en 1998, como todos saben. Así que una gran lección que pudiésemos nosotros en Venezuela aprender en un momento como este del pueblo bielorruso, que es mucho menos numeroso que el pueblo venezolano. Estamos hablando de una población aproximadamente de 6 millones, algo así, de habitantes. Compararla con la población venezolana parece una nimiedad, pero evidentemente no se requiere única y exclusivamente una caracterización desde el punto de vista cuantitativo, sino también desde el punto de vista cualitativo. Y el pueblo venezolano, no hay duda, ha sido muy aguerrido. Por cierto, y ya sacando algunas cuentas, fíjate, yo hoy sacaba una cuenta bien, que es interesante, ¿no? Según el Consejo Nacional Electoral, somos 20.700.000 y pico de electores, de inscritos en el registro electoral permanente. O sea que estamos facultados para votar. Todas las encuestas, Lauren, o la mayoría, por no decir todas, señalan que entre el 75 y 80% de la población manifiesta estar en contra del gobierno. Entonces, fíjate, si lo tomamos por la medida bajita, que sería el 75% de la población venezolana, que salga a votar, estamos hablando de 15 millones y medio de venezolanos. O sea, 15 millones y medio de personas en todas las calles del país el 6 de diciembre votando. O sea, ¿qué gobierno autoritario o qué gobierno dictatorial puede aguantar una fuerza tan grande como esa participación masiva? Pero en vez, la dirigencia política o un sector de la dirigencia política de este país, en vez de utilizar esa gran fuerza y sacarla a la calle y ponerla en movimiento, bueno, le dicen a la población que se quede en su casa, cruzados de brazos, durmiendo, sin hacer nada, y quién sabe cómo, y lo peor es que no explican cuál es esa ruta alternativa al voto para que la gente lo siga. Entonces, fíjate, ¿a dónde vamos? A que 27 organizaciones han manifestado abiertamente que no van a participar y están haciendo un llamado nuevamente a no participar. ¿Cómo observas esa nueva o esa reiterada posición de estos sectores? Bueno, mira, lo primero es analizar con cierta ecuanimidad la realidad política venezolana. Yo creo que no hay la menor duda de que la mayoría de esas organizaciones, en especial sus más importantes dirigentes, se sienten en un momento como este totalmente, digamos, humillados desde el punto de vista de sus derechos.
en eso lo digo porque para nadie es un secreto que muchos de los dirigentes principales de estos partidos están no solamente en el exilio, sino que algunos incluso están en la cárcel, siendo además diputados de la República y teniendo algunas prerrogativas que los hacen pues inmunes frente a la actividad penal. Pues. Entonces, sin ningún tipo de respeto por el procedimiento constitucional, fueron detenidos y fueron despojados de lo que la investidura del parlamentario, de un diputado de la República representa. Entonces, bueno, es evidente que ese tipo de situaciones generan una reacción en estos actores políticos que en cierto modo es entendible, que es también desde todo punto de vista respetable, pero que si lo analizamos bajo la óptica política, pues al final del día pareciera que no tiene ningún tipo de resultado positivo, o que no va a tener ningún tipo de resultado positivo, la reacción pues airada o desde el punto de vista de los sentimientos comprensibles de estos factores políticos, porque precisamente esa pregunta que tú haces, ¿cuál es la alternativa frente a la participación electoral, frente a la organización ciudadana, frente a la posibilidad de que la gente pueda no solamente ir a participar del proceso electoral, incluso en las condiciones más adversas que se puedan generar en un país como el que es Venezuela hoy, sino incluso cuál es la alternativa frente al hecho de que los ciudadanos pues vayan a la calle a reclamar el día después su derecho en caso de que exista realmente un escenario fraudulento, pues en el caso de que le roben los votos o sea evidente que se ha cometido un fraude, pues ¿cuál es la alternativa frente a eso? Creo que es la nada, no hay absolutamente ninguna alternativa. Básicamente lo que se le dice a la gente es que bueno, esperen porque que Maduro tenga una transformación, una transfiguración a la democrática, y que de la noche a la mañana diga, bueno, mira, yo me cansé de hacer el papel del autócrata de América Latina, del autócrata más odiado de América Latina, y ahora pues quiero ser un gran demócrata y mañana mismo voy a llamar a unas elecciones con todas las condiciones democráticas, las condiciones que tienen los países nórdicos, y pues nombren a Leopoldo López, presidente del CNE, y a Guaidó lo pongan de suplente y así. Eso no va a ocurrir, eso es una fantasía. La realidad es que nos estamos enfrentando en Venezuela a un gobierno que ha demostrado que no tiene ningún tipo de reparo desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de las buenas costumbres pues de la democracia, y que va a seguir haciendo todo lo posible para maquiavélicamente mantener el poder e incrementarlo. ¿Eso es malo o es bueno? Es una pregunta la que estoy formulando en este momento. ¿Es malo o es bueno? Pues no se puede analizar bajo esa óptica, porque pues allí no encontraríamos una respuesta satisfactoria, más allá de nuestra propia subjetividad. Lo que tenemos que hacer nosotros, bueno, no nosotros particularmente como ciudadanos, sino me refiero a la dirigencia opositora al más alto nivel, es presentarle al país una estrategia alternativa para enfrentar la propia estrategia gubernamental, porque lo que hace el gobierno no es otra cosa que la cristalización de una estrategia autocrática que está muy bien planificada, que está muy bien pensada, que además detrás de la misma hay una cantidad de agentes, pues, del punto que piensan pues la política autoritaria y que saben cómo reacciona no solamente el ciudadano común, sino cómo reacciona la propia dirigencia opositora frente a cada uno de los pasos que el propio gobierno da. Entonces, bueno, lo cierto es que de alguna manera, tanto cuando en el periodo de Chávez como ahora el periodo de Maduro, bueno, esta gente ha hecho lo que le ha dado la gana en el país, absolutamente lo que le ha dado la gana, y han destruido las principales instituciones. Y entre esas principales instituciones de la democracia, los partidos políticos. Los partidos políticos hoy están hechos prácticamente polvo en general. Estoy hablando de los partidos políticos en general. ¿Y por qué? Porque por esa falta de conexión, porque perdieron, porque aparte de cualquier otra cosa, perdieron lo más importante de un partido político, que es la conexión directa con el pueblo. Así es, yo quería, disculpa que te interrumpí intempestivamente,
Pero es interesante lo que dices, porque en el caso de los partidos, cuando hablamos de los partidos políticos, a todos nos viene a la mente de inmediato Acción Democrática, COPEI, los partidos más nuevos, pero que han hecho mucha bulla, como el Primero Justicia o el propio Un Nuevo Tiempo y Voluntad Popular. Pues lo que ha ocurrido con esos partidos es realmente triste, porque no han sido única y exclusivamente las políticas autoritarias del gobierno lo que ha desmantelado a esas estructuras partidistas, sino que han sido las propias filas, dentro de las propias filas de esos partidos ha surgido pues toda clase de excusas para que los mismos se encuentren en este momento en las circunstancias en las que están. Fíjate que en el caso de COPEI, pues fueron los propios militantes de COPEI los que llevaron ante el Tribunal Supremo de Justicia la situación interna de ese partido y pues cuál es la realidad de COPEI el día de hoy. Lo mismo ha ocurrido, parece que está ocurriendo también en vivo y directo con Acción Democrática. Y es algo muy triste porque esos son partidos que son, o que fueron en algún momento, baluarte de la democracia venezolana. En particular, obviamente, Acción Democrática y COPEI. Acción Democrática tiene una trayectoria histórica que bueno, desde todo punto de vista forma parte pues de la idiosincrasia del venezolano. Aquí la mayoría de los venezolanos de por sí actúan como si fueran adecos, como si fueran acción democratistas. Entonces, ahora, eso más allá de la preferencia partidista de cada quien, hay una raíz adeca pues que subyace en el corazón de muchísimos venezolanos y que no se puede obviar pues así tan fácilmente. Ahora, la destrucción de esos partidos sí, efectivamente, no ha sido única y exclusivamente producto de las políticas autoritarias, represivas e inconstitucionales y antidemocráticas del gobierno venezolano desde la época de Chávez hasta el día de hoy, sino también por muchas malas prácticas de la dirigencia política de esas organizaciones. Y esto lo digo sin ánimo de querer entrometerme en la dinámica sí, interna de esos partidos, ni mucho menos, en mi respeto a la dirigencia de los mismos. Sí, bueno, fíjate, pero nosotros iniciamos este espacio de conversación con Ríos Lugo del reporte, del portal informativo Reporte Global. Hicimos una serie de programas especiales con los más importantes analistas, políticos y académicos del país. En ese periodo no entrevistamos ningún dirigente político. Queríamos tener una visión lo más objetiva posible, si es que se puede hablar de objetividad, para entender esta situación, país, cómo llegamos aquí y sobre todo, y creo que es muy importante, por qué la oposición no ha logrado en estos 21 años acceder al poder. Y fíjate, en casi todos ellos, estamos hablando de John Magdaleno, estamos hablando de Carlos Raúl Hernández, estamos hablando de Simón García, de Trino Márquez, de Fernando Mírez, más o menos en líneas generales, todos ellos coinciden en una cosa, que la dirigencia política de oposición en estos largos 21 años no ha estado a la altura de las circunstancias país. Y que esa es una de las razones principales para que, a pesar de hoy día ser mayoría a nivel de población opositora, no se haya logrado acceder al poder. Entonces, de verdad que es una situación bien interesante de analizar esa dirigencia política que hemos tenido hasta ahora y hacia dónde nos está llevando. Claro, mira, algo en lo que yo no estoy de acuerdo es que se diga con tanta simpleza que la oposición, o mejor dicho, que la dirigencia opositora cuenta con una mayoría del respaldo popular. Eso no es del todo correcto. Lo que es correcto es que la mayoría del país, tal y como lo reflejan las encuestas, entre un 80-75% de la población rechazan el régimen que actualmente impera en Venezuela. Eso no se traduce automáticamente en un apoyo hacia las dirigencias de los partidos de oposición. Eso no funciona de esa manera. Lamentablemente, o sea, la política es muchísimo más compleja y bueno, obviamente mientras no exista un liderazgo opositor capaz de aglutinar y de cohesionar a la mayoría de esa
población que rechaza al actual gobierno, y no solamente a esa gran mayoría que rechaza al gobierno, sino incluso quitarle afectos o los pocos afectos que le quedan al actual régimen, pues va a ser muy difícil generar un cambio político en el país por cualquier vía, no solamente por la vía pacífica, incluso por la vía violenta, porque si tú no eres capaz de motivar al ciudadano común para que que en un momento electoral vaya y se presente ante el centro electoral y emita una opinión mediante su voto, favorable o desfavorable hacia el gobierno o con respecto a algún candidato, es muy poco probable que seas capaz de movilizar a cualquier ciudadano para que tome las armas y se levante en contra del gobierno, cualquiera que sea. O sea, algunos planteamientos, yo veo a veces algunos dirigentes políticos que desde las redes sociales, en especial desde el Twitter, hacen llamados a rebeliones de yo no sé qué, o desde el exterior, algunos otros llamando a invasiones de la conformación de coaliciones militares internacionales para venir a Venezuela y sacar como si fuera una cuestión mágica al régimen de Nicolás Maduro, y eso raya, por decirlo menos, en lo absurdo. O sea, no tiene ningún tipo de sustento desde el punto de vista de la realidad, ni tampoco desde el punto de vista estratégico. Como te dije, mientras no haya la capacidad para motivar, para hacer que la gente se sienta que realmente está luchando por algo que vale la pena, y no única y exclusivamente por darle la oportunidad a algún megalómano de nuevo cuño para que reemplace a la actual autocracia por otra, pues simple y sencillamente los ciudadanos se van a quedar con lo que tienen, pues que mal que bien, como dirían por allí, les resuelven algunos problemas o creen que les resuelven, hacen creer, pues el gobierno tiene una estrategia comunicacional muy, muy efectiva que le permite hacer creer a una parte de la población que efectivamente les están resolviendo problemas como el tema de la comida. Esa política del CLAP ha tenido un impacto positivo y favorable a la gestión del gobierno de Nicolás Maduro, incluso en un momento en el que las encuestas reflejan tal rechazo hacia ese gobierno, pero la verdad es que si no existiera esa política, probablemente el gobierno de Maduro tendría un rechazo ya no del 85%, sino del 99,9%. Y bueno, la propaganda es lo que permite, pues precisamente, darle el toque a todo esto, ¿no? No solamente la propaganda desde el punto de vista favorable hacia ellos, sino también la propaganda que destruye a líderes de la oposición, y que es respaldada además por una propaganda que algunos sectores de la propia oposición promueven. Mira, hay algunos portales de noticias o pseudoportales de noticias que se dedican no a los trabajos de investigación periodístico serio, ni mucho menos, sino que lo que montan allí son operaciones operaciones para desprestigiar a dirigentes políticos de todo el espectro político. No me refiero a uno en particular, sino a toda la oposición en general, y son portales que supuestamente son de la oposición. Hay programas como José, que mira, dejan mucho que desear, donde se habla cualquier cantidad de cuestiones del liderazgo opositor y sin ningún tipo de fundamento real ni nada, y bueno, se graban en estudios desde el exterior. Eso es algo que hay que analizar, y eso genera obviamente un daño, genera rupturas en la oposición. Oye, y genera mucho miedo, Lauren, porque si, es fácil decir, oye, pero es que, por ejemplo, vamos a citar el caso de Capriles, que Capriles está en ese pasito, de un pasito para adelante y un pasito para atrás. Entonces, hoy dice algo medio interesante y pareciera que va a reaccionar y va a romper con esa situación del G4 que no nos lleva a ningún lado. Dice algunas cosas verídicas, pero luego no pasa nada, ¿no? Entonces, hay un gran miedo de los dirigentes políticos al Twitter, a esa maquinaria, sí, a esa maquinaria terrible, porque de verdad que es terrible, de esos laboratorios mediáticos que destruyen a cualquier reputación. Y es entendible eso, pero los políticos tienen que sobrepasar el Twitter, porque tú no puedes hacer política en base a lo que se plantea en las redes sociales, porque además las redes sociales en Venezuela
Hoy día están navegando en Internet apenas unas 400.000 personas diarias, apenas eso. Y va en declive porque la situación del Internet cada día es peor. Entonces, ese mundo sigue siendo absolutamente virtual y completamente despegado del mundo real, que es el que vive el ciudadano todos los días para tratar de conseguir su alimentación y su sustento en general. Ahora, el político tiene que trascender en las redes sociales y tiene que hacer su trabajo político, y eso no se está haciendo, o pareciera que no se está haciendo. Sí, bueno, totalmente de acuerdo contigo. Lamentablemente eso es otra demostración de la falta de liderazgo político con la que los venezolanos pues han tenido que lidiar en los últimos 20 años, en los últimos 22 años. Eso es una realidad que creo que bueno, se cae por su propio peso, ¿no? Así que, mira, hay un ejemplo histórico interesante. Durante el periodo de entreguerras, estoy hablando del siglo pasado y me refiero a la Primera y Segunda Guerra Mundial, los estadounidenses, el pueblo de Estados Unidos, asumió una actitud frente a cualquier asunto de política exterior que los historiadores y que los especialistas en relaciones internacionales catalogan como abstencionismo de participación a nivel o intervencionismo. Pues, o sea, ellos básicamente tenían una política aislacionista. Es decir, ellos se abstenían de participar de cualquier problema que aconteciese más allá de sus problemas, habida cuenta de que, bueno, Estados Unidos tiene una condición geográfica favorable, están aislados de los problemas europeos por el mar, estamos hablando del siglo pasado, ¿no? Y bueno, los ciudadanos estadounidenses rechazaban cualquier posibilidad de que su país, de que su gobierno interviniese en algún asunto de relevancia para la política mundial. Y en consecuencia, pues así se mantuvieron durante todo ese periodo que duró pues desde 1918 hasta 1938 aproximadamente, hasta 1942 en realidad. Pero lo cierto del caso, al punto al que quiero llegar con esto, es que el presidente de los Estados Unidos, para ese entonces, Franklin Delano Roosevelt, logró hacer que ese pueblo que mayoritariamente rechazaba la posibilidad de que los Estados Unidos de América participasen de algún conflicto internacional, y en especial los conflictos extracontinentales. Estamos hablando de que la Segunda Guerra Mundial básicamente tuvo su epicentro en Europa. Pues ese presidente de los Estados Unidos logró con su liderazgo, un hombre que era incluso minusválido porque había sufrido de polio y tuvo dificultades luego para caminar, se mantenía en pie con algunos aparatos especiales que fueron diseñados especialmente para que el presidente pues le hablara a su pueblo con dignidad. Pues ese hombre logró hacer que el pueblo de los Estados Unidos entendiese la necesidad de ir a pelear una guerra más allá de los mares. Pues estamos hablando de una guerra en Europa. Bueno, cualquiera podría decir, bueno, pero que se maten allá y nosotros aquí estamos cómodos y no hace falta. ¿Para qué vamos a arriesgar a los jóvenes, a los hijos de América en una guerra que no tiene absolutamente nada que ver con nosotros? Pues efectivamente sí, tenía mucho que ver con los estadounidenses y sí tenía mucho que ver con el mundo libre, porque era una guerra no entre países, sino que era una guerra entre un modelo, estamos hablando del modelo nazi-fascista, ¿verdad? Encabezado obviamente por Hitler, por Mussolini y por los japoneses y otros, bueno, Italia, estamos hablando de pues las grandes potencias del momento contra el mundo libre, en ese momento pues no encabezado por Estados Unidos precisamente, pero sí por la Gran Bretaña. Luego los Estados Unidos se pusieron a la cabeza. Lo que tenemos que entender es que en Venezuela ocurre algo parecido. No estamos hablando de que estamos viviendo en un momento en el que se enfrenta simple y sencillamente un gobierno contra una oposición. No, estamos hablando de que hay un enfrentamiento entre dos modelos, entre dos formas de vida. La forma de vida autoritaria o modelo de gobierno autoritario, y un modelo de gobierno que puede ser democrático liberal, entre la forma de gobierno, entre el estilo de vida de los prisioneros, de los que viven en un país pero que son prisioneros de un gobierno, y entre los ciudadanos que pueden vivir en un país donde disfrutarían de sus derechos constitucionales, de los derechos, bueno, de lo que te permite a ti ser un hombre verdaderamente libre o una mujer verdaderamente libre, que es la posibilidad de elegir cómo quieres vivir. Si quieres vivir dependiendo
de las dádivas del Estado, si quieres vivir obligado a darle gracias a un gobierno que no hace absolutamente más nada por ti que robarse aquello que te pertenece, no solamente a ti, a tu futuro, pues, a tus hijos, a tus hermanos, a tus padres, o quieres vivir en un país con un gobierno que te permita a ti decirle, mira, ya no me sirves porque no estás haciendo el trabajo para el cual yo decidí, pues, escogerte en un momento determinado, ya no me sirves, muchas gracias por tu servicio, o ni siquiera te voy a dar las gracias y chao, ¿verdad? Y eliges a otro y así, pues esa es la elección que tenemos hoy en día los venezolanos que